Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta tarde continuamos ya con la tercera parte de nuestra serie Conversando con Dios. Diga conmigo, Conversando con Dios. Una vez más, Conversando con Dios. ¿Sabe? Uno de los elementos más importantes en el desarrollo de la comunión con Dios es la comunicación. Así como en lo natural no podemos decir que tenemos una relación o comunión con una persona si con esta no mantenemos lazos de comunicación continuos, constantes, eficientes y eficaces. Cada uno de nosotros debe de saber que para poder establecer una relación de comunión con Dios, la comunicación con Él es esencial. A través de esta es que como seres humanos podemos exponer nuestra naturaleza a la palabra de verdad que traerá libertad y producirá en nosotros la transformación que necesitamos para ser cada día más conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarle? Lo que estoy tratando de comunicarle es que Dios desea que cada uno de nosotros se exponga a su naturaleza a través de una relación que implique comunicación. ¿Para qué? Para que a través de esa interacción Dios pueda hablar a nuestra vida. Porque cada vez que Dios habla, provoca cambios. Cuando Dios habla, crea. Cuando Dios habla, sostiene. Y algo que debemos de tener siempre presentes, amados hermanos, es que la palabra de Dios revelada a nuestro corazón producirá en nosotros libertad, sanidad, estabilidad y muchas cosas que como seres humanos necesitamos. Pero algo que debería ser para todos nosotros el motivo por el cual día con día deberíamos anhelar estar expuestos ante la presencia de Dios y tener una relación viva con el Espíritu Santo es la capacidad que tiene su palabra de transformarnos. Necesitamos no solamente añadir cambios a nuestra vida, porque muchos de nosotros podemos ser cristianos reprimidos. ¿Por qué? Porque la información que hay en nosotros nos limita. Y Dios no quiere un conjunto de adoradores basados en una relación en la cual el reprimir nuestros deseos es el fundamento de la misma. Lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros nos expongamos a su naturaleza para que a través de su palabra revelada a nuestro corazón se produzca en nuestro espíritu la transformación que Él desea. Dios quiere transformarle hasta el punto en el cual usted sea como su Hijo Jesucristo. Y cada uno de nosotros debe de buscar día con día que esa relación con el Espíritu Santo tenga como fundamento la comunicación con Dios. No podemos decir en lo natural que tenemos una relación de comunión con alguien si con ese alguien no existe comunicación. Solo a través de esa comunicación con Dios es que el Espíritu Santo puede provocar en nosotros la transformación tal que nos haga semejantes a Cristo y por ende como resultado tengamos un corazón conforme al de Dios. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener un corazón conforme al de Dios? Eso sería hermoso, ¿verdad? Hoy día muchos cristianos quieren tener un corazón conforme al de Dios, pero ¿qué cree? Se quedan simplemente en ese deseo. No hay acción. ¿Por qué? Porque no hay convicción. Lo que te va a mover en una u otra dirección, correcta o incorrecta, son las convicciones de tu corazón. Tomas la decisión porque tienes convicción de que eso es lo que quieres o lo que eso en ese momento te conviene. Y todos nosotros deberíamos hoy buscar que esas convicciones que hay en nosotros sean provocadas por la palabra de Dios y no permitir que nuestras emociones, nuestros prejuicios o nuestros pensamientos sean los que tomen la dirección de las convicciones que hoy nos gobiernan. Necesitamos, amados hermanos, buscar profundizar en nuestra relación con el Espíritu Santo a fin de que las convicciones que su palabra produzca en nosotros nos transformen. Y día con día crezcamos en cuanto a carácter, en cuanto a estabilidad, a fin de que cada uno de nosotros sea más conforme al corazón de Dios.
Dice la escritura de David que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Recuerda ese pasaje en la escritura que dice: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. ¿Y sabe por qué Dios dice que David era un hombre conforme a su corazón? Por dos características que considero esenciales en la vida de todo creyente, y es sensibilidad y obediencia a la voz de Dios. David era conforme al corazón de Dios porque tenía un corazón sensible y obediente a la voz de Dios. Lamentablemente hoy la iglesia se encuentra en un periodo de oscuridad. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor Jesucristo profetizó que en los días finales el amor de muchos de nosotros se tornaría frío. Hoy a muchos cristianos no les interesa el consejo de Dios. Quieren descubrir en sus propios placeres y deleites la opinión de Dios. Y lo único que desean es que Dios bendiga sus planes, pero que Dios ya no se entrometa más en sus vidas. Y esto es muy lamentable porque a medida de que la distancia entre Dios y nosotros se marca, también nuestro corazón pierde sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Y por eso no es de extrañar que dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, exista un alto porcentaje de cristianos que tienen un corazón endurecido. No se conmueven ante la palabra del Evangelio. No se conmueven ante el mensaje y la revelación de Jesucristo. Escuchan y escuchan enseñanzas, pero lo único que adquieren día con día es información. Y sabes que la información puede ayudarte a vivir dentro de cierto parámetro de conducta, pero jamás producirá en ti la transformación que el Espíritu de Dios puede producir en ti cuando tú te expones a la palabra del Señor. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque era un hombre sensible y obediente a la voz del Señor. Hoy día muchos cristianos están mirando a Dios a distancia y quieren escuchar información, algo que pueda deslumbrarlos o emocionarlos, pero no están realmente comprometidos con el mensaje de la cruz. Porque si estuvieran realmente comprometidos con el mensaje de la cruz, entonces sus acciones reflejarían esa intención por vivir agradando a Dios en cada instante de su vida. Lamentablemente, tal y como lo expresa el profeta Ezequiel, muchos de nosotros tenemos en nuestro interior un corazón de piedra. Pero el propósito de Dios, amados hermanos, es que cada uno de nosotros llegue a tener un corazón de carne. Y el Señor dice a través del profeta: yo les quitaré de en medio de ustedes el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ustedes un corazón de carne, un corazón sensible. ¿Cómo puede suceder esto? Acercándonos a Dios. El apóstol Santiago expresa y él dice: pecadores, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Jamás el cielo se quedará indiferente ante la iniciativa o el deseo de un hijo, de un creyente, de tener una relación con Dios. El Señor Jesucristo lo expresó de esta manera y Él dijo: nadie que a mí venga le echaré fuera. El punto es que muchas veces nos estamos conformando con estar a la distancia. Y las circunstancias que experimentamos, los problemas que vivimos, las dificultades que día a día invaden nuestro entorno, hacen que nuestro corazón vaya perdiendo sensibilidad a las cosas de Dios. Y aun cuando podemos llevar mucho tiempo dentro de la iglesia, haber participado de diferentes ministerios o estar involucrado en diferentes actividades, ya no hay en nuestro corazón esa pasión que en un principio nos caracterizó. Hemos dejado que el amor por Dios se torne frío, nuestra pasión se extinga. Y sabe, esto no tiene nada que ver con los errores o con los pecados o con las fallas de las personas que nos presiden o nos rodean. Esta es una responsabilidad absolutamente personal. Por eso la Escritura dice cosas como Pablo escribiéndole a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Tú eres responsable de cuál es la condición de tu corazón. Y si tu corazón se ha tornado frío, tu corazón se ha endurecido, es tu responsabilidad acercarte a Dios para que en esa comunión y en ese diálogo con Dios, en esa interacción, el Espíritu Santo comience un proceso de transformación en ti. El problema es que para muchos de nosotros eso representa mucho tiempo y no tenemos tiempo. Queremos resultados inmediatos.
Vas a perder más tiempo dando vueltas en el mismo lugar que si realmente invirtieras tu vida en el proceso de la transformación que Dios desea traer a tu vida. Hoy día muchos cristianos no pueden percibir la voz de Dios, no pueden reaccionar ante la voz de Dios, no pueden responder a la voluntad de Dios porque simplemente están demasiado lejos de Dios. Su corazón se ha vuelto insensible a la voz de Dios y lo que perciben en cada sermón es solo información y lo manejan desde esa perspectiva. Información que les ayuda para ser mejores. Información que implica una conducta nueva que abrazar, pero no hay una transformación. Necesitamos nosotros movernos de nivel y aspirar a la transformación que solo el Espíritu Santo puede provocar en nosotros a través de la palabra de Dios hablada a nuestro espíritu. Debemos de saber que Dios está hablando. Y Dios desea tener intimidad con cada uno de nosotros y relacionarse a través de cada una de las divinas personas que componen la deidad. Creemos en un solo Dios verdadero, manifestado en tres divinas personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿cómo es tu relación con el Hijo? ¿Cómo es tu relación con el Espíritu? ¿Cómo es tu relación con el Padre? Y sabe, cada uno de ellos desea relacionarse con nosotros y desea que nosotros respondamos ante la revelación de su voluntad a nuestro corazón. El problema es que a mayor distancia, menor respuesta. Diga conmigo, a mayor distancia, menor respuesta. ¿Por qué podemos escuchar el mensaje del Evangelio y la palabra o la exhortación de Dios, entrarnos por un oído y salir por otro? Porque simplemente estamos a distancia de Dios. Nuestro corazón se ha tornado frío, se ha endurecido y no queremos aceptar el hecho de que hemos perdido nuestro primer amor. No queremos reconocer el hecho de que Dios ya no es para nosotros lo que en un momento de nuestra historia o de nuestra vida fue. Y yo creo que estamos viviendo un tiempo también de oportunidad, donde Dios puede hablar a tu espíritu y provocar la transformación que tu espíritu necesita. Porque cada uno de nosotros debería entender que una de las más grandes revelaciones que Jesús nos hizo acerca de su Padre y la naturaleza de su Padre está revelada en el Evangelio, cuando Jesús expresó y dijo: Dios es espíritu. Esto quiere decir que Dios desea relacionarse contigo, no solo a través de tus necesidades. Es cierto, Él es tu proveedor, pero nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo hace referencia o hace alusión a todo lo que engloba esta materia, toda la necesidad. Y hay personas que están buscando a Dios porque tienen necesidad, porque quieren que Dios les provea. Y no está mal, Él prometió en su palabra proveernos. Pero si esta es tu única motivación, créeme, no estás aspirando a la transformación. Nos vamos a conformar cuando Dios nos responda con aquello material que le estamos pidiendo. Cuando Él es espíritu y Él desea relacionarse con nosotros a fin de transformarnos. Porque ciertamente Dios te recibe en la condición en la que llegues, pero no te dejará jamás en la condición en la que te recibió. Él te quiere transformar, Él te quiere llevar a más. Porque los procesos de muchos cristianos tardan demasiado y no pueden ser libres de la pornografía, de la fornicación, del adulterio, de las malas palabras, del cigarrillo. ¿Por qué hay áreas de nuestra vida que han quedado en nosotros como bastiones de nuestra vieja naturaleza y no podemos realmente experimentar esa libertad que Cristo provee? Porque no hemos estado expuestos a la transformación. Hemos añadido conductas, hemos reprimido otras tantas, pero no estamos siendo transformados. Y lo único que puede transformarnos es el exponernos a la naturaleza de la voz de Dios. Cuanto más cerca estés de Dios, más sensible serás a su palabra revelada a tu corazón. Nada puede provocar en nosotros la transformación
que solo la palabra de Dios puede producir en nuestra vida. Por ese motivo es que hoy más que nunca como iglesia necesitamos priorizar nuestra relación con el Espíritu Santo, mayormente viendo que en nuestro entorno la maldad se ha multiplicado y que cada día pareciera que estamos viviendo en un periodo aparentemente lleno de luz, lleno de revelación, pero que se asemeja más a la libertad en el tiempo de los jueces, cuando cada quien hacía lo que mejor le parecía. Hoy necesitamos pedirle al Espíritu Santo que dirija nuestra vida, que gobierne nuestros pasos, para que su voluntad se plasme en nuestro estilo de vida. Pero esto no sucederá si no establecemos un vínculo de comunión con Dios a través de la comunicación, a través de esas conversaciones donde yo voy a exponer mi naturaleza a Dios y Él a través de su palabra va a revelarme lo que está en su corazón, y esa revelación traerá luz a mi vida de tal forma que va a provocar en mí no solo una convicción, sino también una acción de moverme en la dirección que Dios quiere que yo me mueva. Así que hemos estado hablando sobre los elementos básicos que existen al conversar con Dios, y en la primera sesión hablamos sobre los sujetos y la interacción que hay entre ellos. En la sesión pasada hablamos sobre el código y en esta sesión vamos a hablar sobre el canal. Diga conmigo, el canal. Y cuando hablo del canal, lo que quiero referir es que Dios, para comunicarse con el ser humano, va a utilizar diversas formas y canales, las cuales no necesariamente siempre serán las mismas. Dios está hablando. Diga conmigo, Dios está hablando. Ahora, la pregunta es si usted está escuchando. Porque la palabra de Dios ha salido por toda la tierra. Y Dios continúa hablándonos hoy. El problema es que muchos de nosotros estamos ensimismados en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nuestras carencias, en nuestros deseos. Y no alcanzamos a escuchar la voz de Dios. En otros casos estamos confundiendo la voz de Dios con la voz de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestros deseos. Y en otros casos hay cristianos que están exponiéndose a doctrinas de demonios, a espíritus de adivinación, a situaciones que a la postre, de ser dirigidos y guiados por estas voces, traerán a sus vidas destrucción. Entonces la iglesia necesita entender que si bien Dios está deseando comunicarse con el hombre, Él va a utilizar diversas formas y canales, las cuales no necesariamente siempre serán las mismas. Sin embargo, algo que nos va a permitir identificar el canal es que el mensaje expresado a través de este posee la autoridad y produce un efecto, una convicción en nuestro espíritu. En la sesión pasada les dije que los demonios pueden hablar a nuestra mente. También los demonios pueden hablar a nuestra alma. Pueden traer inestabilidad a nuestras emociones a través de opresión demoníaca. Pueden estar generando en nosotros ideas equivocadas y hacer tormentas en nuestros pensamientos. Pero jamás un demonio podrá hablar a tu espíritu. Porque el único que tiene la capacidad de hablar a tu espíritu y provocar en tu espíritu convicciones es Dios. Porque la Escritura dice que la palabra del Señor es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra a lo más profundo, a lo más hondo de nuestro ser y produce convicciones. Ese es el efecto de saber que es Dios hablándome a través de un canal, sí, no sé cuál, ok, pero sé que es Dios hablándome. Y eso es algo bien importante, porque cuando establecemos nosotros una relación de comunión con el Señor, a veces estamos esperando que siempre su voz sea audible. En otras ocasiones estamos esperando que sea una imagen en nuestra mente. En otras ocasiones estamos esperando que sea de una u otra manera. Pero
lo cierto es que Dios va a utilizar diferentes formas y canales para hablarnos. Pero la forma de identificar ese canal es que el mensaje que será emitido a través del canal va a producir en mí una convicción. Y dicho mensaje será una voz con autoridad. No estoy diciendo con esto que será así dice el Señor. No, lo que estoy diciendo es que esa voz, por más que parezca un susurro, vendrá acompañada de autoridad. Tú sabes que es Dios hablándote. Y esto va a provocar finalmente en nosotros la revelación de lo que hay en el corazón de Dios. Y esa voluntad va a traspasar nuestra mente, nuestro corazón y llegará hasta nuestro espíritu, provocando en nosotros la transformación. Ahora bien, el canal a través del cual Dios nos puede hablar es muy variado y versátil. Como ya mencioné, no siempre Dios nos hablará de la misma forma. Pero lo cierto, amados hermanos, es que siempre las palabras de Dios, escuche, nos enfocarán en obedecer la palabra escrita. Por mucho tiempo la iglesia se ha dejado pastorear por sensación, por emoción. Y pocas veces los cristianos han recurrido a la escritura para ver si esas experiencias sobrenaturales que han tenido corresponden con lo que la escritura está enseñando. Porque no dudo que algunos de ustedes hayan tenido experiencias sobrenaturales y que de ellas hayan adquirido algún tipo de información o conocimiento, pero no necesariamente debemos de considerar que esas experiencias son mensajes directos de parte de Dios. En muchas ocasiones esas experiencias que hemos tenido pudieran ser simplemente el reflejo de una idea que ha estado ya demasiado tiempo en nuestra mente. O pudiera ser una trampa que Satanás está plantando en nuestro corazón. Entonces la iglesia tiene que aprender a discernir, conociendo la voz de su Señor, conociendo la voz de Dios. Y entonces los canales a través de los cuales Dios nos puede hablar, aún a pesar de tener una gran diversidad, tienen un solo origen y es Dios. Entonces es más fácil poder identificar la voz del Señor cuando tenemos algunos principios que vamos a aprender en esta tarde respecto de el canal. Quiero mencionarte básicamente 4 canales a través de los cuales Dios nos habla. Y el primero de estos es el logos, es decir, la palabra escrita. Como le mencioné anteriormente, hoy día muchos cristianos están siendo pastoreados por sus emociones. Se justifican en sus deseos. Se justifican en aparentes remas, profecías o visiones que han tenido de parte de Dios, pero jamás van a la escritura para corroborar si esto que sienten o esto que perciben o esto que escucharon corresponde con la voluntad de Dios escrita para ellos. Miren, no importa qué tan sobrenatural pueda ser la experiencia que usted está viviendo, ni qué tan emocionante le resulte. Si esa experiencia contradice lo que la palabra de Dios escrita enseña, esa experiencia no puede usted abrazarla como si procediera de Dios. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera, y el apóstol Pablo dice que aun si un ángel del cielo descendiera y me mostrara algo distinto a lo que la escritura enseña, el tal caiga bajo maldición. ¿Por qué? Porque nuestra máxima norma de fe y conducta debe de ser la palabra escrita. Diga conmigo, la palabra escrita es mi autoridad en cuanto a todo tema de fe o conducta se refiera. Hay cantidad de cristianos que han tenido experiencias sobrenaturales que las han abrazado y las consideran superiores a lo que la escritura enseña. Y eso no es otra cosa sino un terrible error y un lazo del diablo.
Mire lo que la Escritura enseña. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. ¿Lo tiene? Le voy a dar lectura, ponga mucha atención. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. En otras palabras, el apóstol Pedro está diciendo que lo único que puede traer revelación de Dios a nuestro corazón es la palabra escrita. El problema es que muchos de nosotros estamos permitiendo que nuestras sensaciones, anhelos y deseos sean los que traigan luz, y entonces tergiversamos el contenido de la Escritura para que éste tenga el sentido que yo quiero que tenga. Hablaremos más a fondo de esto cuando toquemos el siguiente punto, que es el punto del mensaje, porque todo mensaje trae consigo una intención, una dirección, un significado, y aplica en determinado contexto. Pero volvamos al canal. Dios está hablándonos, sí. Pero todo mensaje que proceda de Dios debe de ser filtrado a través de las Escrituras, porque la luz, es decir, el entendimiento del corazón de Dios, solo lo podremos tener en la medida que tengamos como referencia y como base la palabra escrita. Amén. Entonces no me interesa cuántas experiencias sobrenaturales usted está teniendo, si estas son ajenas a lo que la palabra de Dios nos dice. Explícitamente, lo que usted está teniendo no procede de Dios. Gente que se dejó engañar así, podríamos hablar del fundador de los mormones, de la secta de los santos de los últimos días. Este hombre dijo tener una revelación divina. Un ángel se le apareció para mostrarle un evangelio renovado. Los testigos de Jehová. Y así muchas personas hoy día dicen ser dirigidos por Dios, cuando en realidad lo que les está pastoreando, lo que les está dirigiendo son sus propias emociones. Consideran muchos de ellos estar encontrando en esas experiencias sobrenaturales revelaciones que colocan por encima del sentido con el cual las Escrituras hablan. Y debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que llegará el momento en el cual los escogidos, sí, la iglesia, no tolerará más la sana doctrina, sino que se volverán a las fábulas, a los mitos, rodeándose de maestros que les hablen las novelerías que ellos quieren oír. Están surgiendo movimientos en la nación. Iglesias aparentemente cristianas evangélicas ostentando doctrinas de demonios. Pastores aparentemente evangélicos hablando de lo que en sus sensaciones y experiencias personales y carnales consideran como algo aceptado y valorado por Dios. Hace poco un hombre que ostenta el título de ser pastor de una iglesia cristiana dijo: es un privilegio y don de Dios ser homosexual. ¿Por qué la gente llega a esa clase de conclusiones? Yo no dudo de la veracidad de su experiencia espiritual. Lo que yo dudaría sería del origen de esa experiencia espiritual. El problema es que no estamos nosotros aprendiendo a discernir la voz de Dios. Y entonces matizamos de espiritualidad aquello que está surgiendo de nuestro corazón,
de nuestras pasiones o son demonios susurrándonos ideas a nuestro corazón o nuestra mente. Y decimos, sentí que era de Dios, siento que es del Señor, es la manera en la cual Dios me quiere bendecir. Pero si su palabra dice que no, es no. Otra de las formas en las cuales Dios está comunicándose con la iglesia hoy es a través de su Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo que no nos dejaría huérfanos. Él enviaría al Consolador, al Espíritu de verdad. Juan capítulo 16, verso 13, dice algo bien interesante respecto del Espíritu Santo. Vaya allá. Algunas personas llegan a decir, es que el Espíritu Santo me está hablando y el Espíritu Santo me dice que lo que estoy haciendo no está mal, que Él comprende mi debilidad, que Él entiende mi carencia de carácter y Él sabe que estoy en el proceso. Les mencionaba al principio y la realidad es que muchos cristianos no pueden cerrar el círculo de sus procesos. ¿Por qué? Porque no se están acercando realmente a Dios. Porque lo que Dios les va a decir no les va a gustar del todo. Y sabe, en mi experiencia puedo decirle que en un alto porcentaje, siempre que Dios me habla, no me agrada. Pero ¿cómo, pastor, que usted no camina de la mano con el Señor? Intento, pero no puedo negarle que hay una naturaleza pecaminosa en mí, que hay una naturaleza caída en mí que no puede y que no quiere sujetarse a la voluntad de Dios. Esa experiencia la viviré hasta que esté frente a mi Señor y yo sea transformado en un nuevo hombre. Pero mientras tanto es mi responsabilidad llevar mi cruz cada día, morir a mí mismo y seguir a Jesús. El problema con muchos de nosotros es que de acuerdo a las sensaciones o emociones que sintamos en el momento decidimos. ¿Y dónde está entonces todo ese cúmulo de información que a lo largo de los años hemos estado adquiriendo? Sermón tras sermón, lectura tras lectura, curso tras curso. Muchos cristianos hoy quieren suplir con información lo que el Espíritu Santo producirá solo con una transformación. No puedes con información suplir lo que el Espíritu Santo solo puede hacer transformándote. Por eso el Espíritu Santo nos fue enviado para cumplir con un propósito. Juan 16:13 dice la Escritura de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Escuche, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. El Espíritu Santo va a hablar lo que oiga. Y sabe, la Escritura dice que la palabra de Dios salió por toda la tierra. La palabra eterna, la palabra que revela el Evangelio. En otras palabras y en términos más simples, el Espíritu Santo jamás te hablará nada que no tenga que ver con lo que está escrito. Porque no viene a hablarte de lo suyo. Muchos cristianos cuando tienen esa inquietud de estar comenzando a escuchar a Dios, pero no viven dentro de un parámetro que pueda limitar la forma en la cual vamos a evaluar esas palabras que se atraviesan por nuestra mente, comienzan a considerar que todo lo que viene a sus mentes o lo que surge de sus corazones es palabra de Dios. Y sabes, se exponen a demonios de adivinación que comienzan a mostrarle cosas sin sentido, sin relevancia, pero que pueden tener el potencial para esclavizar sus vidas. El Espíritu Santo jamás va a contradecir la palabra escrita. Jamás contradecirá una enseñanza de labios de Jesús. El Espíritu Santo siempre va a traer confirmación.
Y Él producirá en nosotros convicciones en lo más profundo de nuestro ser, brindándonos una paz sobrenatural que nos permita, escuche, abrazar la voluntad de Dios. Diga conmigo, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y así será siempre, aunque a mí no me beneficie o no me agrade. Solo el estar expuesto a la voluntad de Dios te permite darte cuenta que tus caminos no están a la altura de sus caminos. Y tus pensamientos no están a la altura de sus pensamientos. Por eso es que la iglesia tiene que acercarse a Dios para poder obtener de Él la luz necesaria y poder identificar qué cosas realmente sí proceden de Dios y qué cosas no están procediendo de Dios. Sí, me hace sentir bien, pero el que te haga sentir bien no significa que procede de Dios. Algunos de nosotros nos engañamos con nuestras sensaciones, con nuestro corazón. Y decimos, es que todo parece que es la respuesta de Dios, porque ni mandado a hacer. Le pongo un ejemplo. Tal vez le parezca burdo, pero alguien pudo en su momento haber orado y dicho, Señor, yo quiero pedirte un trabajo que se desarrolle en mi tiempo libre. Un trabajo que sea bien remunerado. Un trabajo, Señor, que no me implique demasiada actividad. Un trabajo que esté ideal para que yo pueda seguir asistiendo a la iglesia. Pasa el tiempo y esa persona comienza a hacer amistad con gente que no debería tener amistad, a intimar con grupos que no debería intimar. Finalmente, cuando se da cuenta, ya está dentro de una banda y le dan el trabajo de deshacer los cuerpos que estos sicarios asesinen. Le van a pagar bien, va a ser en su tiempo libre y su actividad le va a permitir seguir asistiendo a la iglesia. Podría decir, es la respuesta a mi oración. ¿Será? Entonces, ¿por qué usted se autoengaña? Porque es una sola vida. Una sola vida y quiero al menos ser feliz en mi mente. O sea, tú vas a ser feliz, plenamente feliz, cuando te encuentres dentro de la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios no te dé todo lo que quieres. Porque a veces un no de Dios no es una sentencia. Escuche lo que estoy diciendo. A veces un no de Dios para una circunstancia específica y un momento determinado en nuestra vida no es una sentencia. Una señorita que le está pidiendo a Dios por su pareja y de repente encuentra al aparente hombre de sus sueños y Dios en su corazón le dice el no. Pero es que es tan fantástico. Pero en la convicción del corazón, Dios le dice el no. Esa convicción debería de ser suficiente como para que nos lleve a tomar acción y evitar algo que en lo futuro nos destruya. Porque un no de Dios no necesariamente es una sentencia. Puede ser un salvavidas para el momento que estás viviendo. Es que ya me dijo Dios que no, y si no es con Él, es con ninguno. Forraré Biblias. Sería más digno que el resto de tu vida te la pasaras forrando Biblias que sacando al ebrio de tu esposo de bares y tuburios, siendo avergonzada y contagiada de diferentes situaciones que son comunes hoy. El no de Dios para ti no debe de ser una sentencia.
debes abrazarlo con la convicción de que es el amor de tu Padre reservándote para algo mejor. Tal vez en este momento no lo ves, tal vez en este momento te frustra no tenerlo. Pero un no de Dios siempre será con amor. A mi hija le encanta correr, le gusta. Y hay ocasiones en las cuales tengo que quitarle cosas de sus manos, porque considero que podría ser peligroso para ella estar corriendo con un cuchillo en la mano, con una pluma en la mano. Y el que yo se lo retire momentáneamente no significa que es una sentencia para que ella jamás vuelva a tomar un lápiz. Significa que en mi amor la estoy protegiendo. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Diga, sí comprendo, pero no me gusta. Acompáñenme a 2 Timoteo, capítulo 4. Cierto, no tiene por qué forzosamente siempre gustarnos la voluntad de Dios. Pero una cosa puedes saber y es que es buena para ti. 2 Timoteo, capítulo 4, versos del 6 en adelante. Pablo nos habla de una convicción que está marcando en su vida un punto final. Pablo sabe que el tiempo de su partida ha llegado. Lo van a matar en unos días, lo van a degollar. Y él escribe a la iglesia lo siguiente: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. Él tiene convicción, mas no tiene tristeza. ¿Por qué? Porque la convicción de Dios siempre produce en tu corazón paz. Puedes estar dejando algo con lo cual te has vinculado emocionalmente por mucho tiempo. Pero aun cuando esto pudiera en tu alma generar decepción, en tu espíritu habrá paz. Porque sabes que te estás moviendo en la dirección que Dios quiere para tu vida. Pablo sabe que va a morir. Y él tiene una convicción, y es que su vida está en las manos de Dios. Y él dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor. Fíjense cómo se expresa este hombre. Me encanta, porque no veo a un hombre resentido con Dios. Porque es humano que nos enojemos con Dios, porque es humano que no estemos de acuerdo con Él, porque es humano que no estemos en algún momento de nuestra vida dispuestos a aceptar su voluntad. Todo eso es humano, pero en la medida que tú estableces una comunión con Él, en la medida que tú estableces un diálogo con Él, en la medida que tú interactúas con Él, es que comienzas a conocer mejor su corazón, y en eso puedes confiar. Sucede en las relaciones. Y hay personas en las cuales su palabra será ley para tu corazón. No necesitas más explicaciones. ¿Por qué? Porque te has expuesto a tal grado que lo único que resta y lo único que te queda es confiar. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Imagínese a Pablo resentido. ¿Cómo hubiera escrito? Pues ya que yo no quisiera irme de este mundo, pero ni modo, tengo que creer que tal vez me espere una corona. Eso sí, quién sabe. Realmente yo tenía mucho que hacer todavía con ustedes, iglesia. Los amo, mi compromiso está con ustedes, pero pues Él quiere que me vaya. Él es Dios, ¿no? Y Él decide. Y así quiso para mí. Ni modo.
No, Pablo no está expresándolo así. Él está teniendo su vista en las cosas de arriba, en lo que Dios le ha prometido. Y dice, si para ti la respuesta en este momento de mi vida es un no, sé que en un futuro me dirás un sí. Uy, entonces es hasta que me muera. No, no es hasta que te mueras, es hasta que puedas abrazar la voluntad de Dios. Mire, mi hija es muy inquieta y algunos de ustedes así son con Dios. Y yo le llamo la atención, quiero tener el enfoque de ella y ella está renuente a prestarme atención. No, mira que quiero un huevo Kinder y no sé a quién se parezca, pero si algo se mete en su mente, ya no lo afloja. El punto es de que está con que el huevo Kinder y el huevo Kinder y el huevo Kinder y quiero un huevo Kinder. Esa empresa es del diablo. Todos los que son padres lo saben. El punto aquí es que tal vez en ese momento mi interés no es darle uno, es regalarle una caja. Pero antes tiene que prestar atención a lo que quiero decirle. Y el llamar su atención siempre comienza con un esto no. Me empieza a hacer su rabieta. Y entonces ya tengo que decir, hey, Ana Laura, se queda más quiere. Tengo algo para ti. Tiene que entender, tiene que establecerse ese diálogo, esa interacción. Ella me empieza a expresar su deseo de tener uno, pero yo le quiero regalar 10. Obvio, cada uno de esos estará condicionado. Así es Dios. Pero lo que Él desea para ti en nada se compara con lo que tú estás peleándole. Y tú estás peleando y estás jaloneando con Él. Y te dice, hey, no me conoces lo suficiente como para saber que al final de cuentas te daré más de lo que crees y mereces recibir. Y no por lo que hagas, te lo daré solo porque te amo. Así es Dios. Denle un aplauso al Señor. Pablo podía tener confianza en el Señor porque su relación le inspiraba confianza, dialogaba con Dios todos los días. Así que había una relación estrecha, fuerte. Otra de las formas o canales a través de los cuales Dios nos habla es a través de un rema, una palabra viva. Usted está leyendo la escritura y de pronto un texto brinca a sus ojos, impacta su espíritu, le da la respuesta que usted estaba necesitando. Es un rema de Dios. También Dios nos habla en este mismo estrato o en este mismo sector a través de la palabra profética. Y sabe, toda palabra profética nos es dada para traer a la luz el sentir que hay en el corazón de Dios. Pero ese sentir siempre debe de estar afirmado y confirmado por la palabra escrita del Señor. ¿Por qué? Yo no sé cuántos de ustedes, pero sí, ustedes ya llevan más de 10 años en el Evangelio, algunos de ustedes ya estuvieron expuestos a profecías piratas. Sí, la verdad, hay que ser honestos. Nos dieron la profecía china. No era la original. El punto aquí es que la aceptamos, la abrazamos y al paso del tiempo descubrimos que en realidad seguir aferrado a eso seguía produciendo en nuestro corazón frustración, tristeza. Y sabe, cuando usted está aferrado o abrazado de una profecía que procede de Dios, no importa las tormentas que su corazón enfrenten, porque la profecía no se cumpla, usted seguirá teniendo en lo íntimo de su corazón paz. Pero cuando es algo que no procedía de Dios y que yo lo compré como que fuera de Dios, está trayendo completa inestabilidad a mi vida. Entonces tenemos que tener cuidado.
Siempre la Escritura será nuestro filtro. Considere lo que dice 1 Corintios 4:6. Le voy a regalar este pasaje y quiero que usted lo subraye, y si puede ampliarlo y colocarlo en alguna parte de su casa, hágalo hasta que se lo aprenda de memoria. Amén. Mire, dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 4, verso 6. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros. Párale ahí la lectura. ¿Qué será tan importante para Pablo que dice que él lo ha tomado como una medida personal y se lo ha enseñado a Apolos para que también sea una medida personal en su vida? ¿Qué pudiera enseñarnos el apóstol que pudiera traducirse para nosotros hoy en una enseñanza vital para nuestro presente y nuestro futuro? Bien, la Escritura continúa hablándonos y dice: hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Cuando analicemos el mensaje, les voy a enseñar la diferencia entre lo que dice la Biblia y lo que significa lo que la Biblia dice, cómo analizar un texto bíblico y cómo poder extraer de este la revelación que pastoreará mi corazón. El problema hoy día es que muchos de nosotros ni siquiera nos estamos apegando a lo que significa lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque no nos interesa lo que la Biblia dice. ¿Y por qué? Porque estamos tan a distancia de Dios que no queremos simplemente que Él dirija nuestros pasos. Entonces, sí, Dios está hablándonos hoy y Él puede hablarnos a través de un rema o puede hablarnos a través de profecía. Pero es importante que entendamos que a veces las profecías piratas se dan porque la persona que está fungiendo como canal para transmitir el mensaje de Dios no tiene la sensibilidad o la capacidad de darle una correcta interpretación a la impresión del Espíritu. Entonces alguien te ve con unas maletas y dice: siento del Señor que usted es misionero y va a viajar por todo el mundo, y usted bien dice: sí, voy. No, realmente esa persona tenía frustración por no salir de vacaciones y de repente la proyectó en usted. Por eso es que vamos a ponerle límites a esas supuestas palabras que recibamos de parte de Dios. Límites saludables que nos ayuden a ser pastoreados por Dios. No estoy cerrándome al hecho de que Dios no habla hoy. ¿Por qué? Porque Dios sí habla. Pero tenemos que tener prudencia para saber escuchar la voz de Dios. Isaías 8:20 dice en la Reina Valera versión 60: a la ley y al testimonio, a quien no haga conforme a esto es porque no le ha amanecido. En otras palabras, la Escritura está diciendo: para toda decisión trascendente, enfócate en lo que la Escritura dice. Porque si haces algo que esté congeniando con tus emociones, pero que contradiga las Escrituras, no vas a alcanzar el fin que Dios deseaba para ti. Recuerda lo que enseña la Escritura a través del profeta Jeremías: porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pero si no hago conforme lo que Dios quiere, entonces puedo olvidarme de esa esperanza. Porque esa esperanza está en el camino que Dios ha trazado, no en el camino que yo me he trazado. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Bien. Otro de los canales a través de los cuales Dios nos va a hablar es a través de nuestra autoridad espiritual. Sí, a través del pastor Dios nos va a hablar. En ocasiones usted va a estar expuesto a una enseñanza, va a estar expuesto a una predicación y usted va a sentir que Dios está hablando directamente con usted. No es que yo esté tratando de ventilar aquí sus asuntos, ni siquiera los conozco. Lo cierto es que Dios sí los conoce y Dios está hablando a su corazón. Y Dios ha establecido a los pastores en las iglesias para que éste pueda dirigirnos en nuestro desarrollo espiritual. ¿Cómo? Trayendo a nuestra vida consejo, exhortación, predicación y enseñanza.
El punto es que no a todos nosotros nos gusta tener en nuestra vida el involucramiento del pastor. Queremos nosotros hacer finalmente lo que creemos que debemos hacer, lo que nuestro cúmulo de información nos dice que debemos hacer, pero no estamos dispuestos a ser enseñados, a ser aconsejados, mucho menos exhortados. Cuando llega a haber una exhortación directa hacia nuestra vida, nos ofendemos en lugar de agradecerlo. Y lo único que esto denota es nuestra falta de madurez y estabilidad. En 2 Timoteo capítulo 4, verso 2, desde el verso 1 dice la escritura así, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Es decir, Timoteo, una de las cosas que tienes que hacer es predicar la palabra, sea o no sea oportuno. Escuche, me encanta lo que estoy descubriendo en este pasaje. Porque cuando Pablo está expresando sea o no sea oportuno, no habla de los demás, habla de Timoteo mismo. Esto va a cobrar sentido de esta manera. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra y persiste en hacerlo, sin importar la temporada por la cual tu vida personal esté atravesando. No comprometas el mensaje del evangelio. Si el mensaje del evangelio te ha de animar, predícalo. Pero si el mensaje del evangelio te está exhortando, predícalo, porque tú debes de ser el primero que estés expuesto a la palabra de Dios. Así que cuando yo estoy aquí frente a usted, no estoy en esta posición como aquel que ha logrado ya algo y ahora señala el error de ustedes, sino alguien que como ustedes está buscando agradar a Dios y caminar juntos en la voluntad de Él. Amén. Dice, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. A algunos de ustedes les incomoda cuando su servidor ejerce autoridad para corregirlos. Y ¿sabe una cosa? Estoy obligado por Dios a hacerlo. Porque tengo una posición de privilegio. Y la escritura refiere a esta posición de privilegio a través del libro del profeta Ezequiel, cuando refiere a la atalaya. Y el deber de la atalaya es el poder ver a la distancia el peligro. Y dice la palabra de Dios, refiriéndose al deber de la atalaya, que el atalaya tiene la responsabilidad de visualizar el peligro a la distancia y proclamar a voces el peligro inminente que se acerca. Dice la escritura, si la gente reaccionara de acuerdo a tu palabra y cambiaran su proceder, perfecto, y la calamidad puede ser que ya no les llegue. Pero si ellos escuchan tu voz y no cambian su proceder, a la verdad la calamidad vendrá como consecuencia de su actuar. Pero tú habrás librado tu alma de esta sentencia que ellos acumularon. Pero si tú vieras el peligro a la distancia y no le advirtieres al pueblo sobre su proceder, ciertamente la calamidad vendrá como consecuencia de su acción, pero yo demandaré su sangre de ti. Así que cuando le predico, cuando le digo, ¿sabes qué? No es por ahí. Es porque yo estoy dándole testimonio al cielo de que mi trabajo lo estoy cumpliendo. Esos serían los 4 canales básicos a través de los cuales Dios nos puede hablar. Pero hay más. Puedo incluir 3 más.
El primero de estos, las circunstancias. Dios nos habla a través de las circunstancias. También Dios nos puede hablar a través de gente inconversa. Tal vez usted no se ha dado cuenta o nunca se lo ha percibido, pero en ocasiones estamos con gente inconversa y de repente sale por ahí una palabra que trae convicción a nuestro espíritu de que es Dios hablando. Sí, es cierto. No significa que el canal ya está santificado, no se equivoque, ¿verdad? Algunos dicen, ay, es que estaba con la comadre y de repente dijo algo que un día creo que se lo oí al pastor, trajo convicción y hice y me resultó. Y ya no salen de la casa de la comadre. No. Puede ser una situación aislada y de repente Dios así le plació hablarte, como a Balaam a través de su mula. No crea que de ahí se hicieron amigos y siempre platicaban. No, fue una vez. Oye, vuélveme a hablar, ¿cómo te va? No, ya no pasó. Fue una vez. A veces Dios a través de las circunstancias, la vida misma o a través de gente inconversa, Dios nos habla. Ejemplos, pues Gedeón. Gedeón es un claro ejemplo en la Escritura. Él está esperando la confirmación de Dios para atacar Madián, una palabra de Dios que traiga convicción en su corazón, y se empieza a acercar al campamento de Madián y oye a dos que están platicando sobre un sueño que tuvieron, y esas palabras traen convicción a su corazón. También Dios nos suele hablar a través de sueños y visiones. Ojo, siempre que usted no haya cenado tacos al pastor con frijoles charros o unas enchiladas de mole. Sí, porque entonces tenemos cada proyección. Mire, Dios habla a través de sueños. ¿Cuántos de ustedes han recibido un mensaje de Dios a través de sueños? Está bien. No es incorrecto, pero el problema es cuando queremos ser dirigidos por todo lo que soñamos. Y muchos de nuestros sueños tendrán que ver con ideas que estuvieron rondando nuestra mente durante todo el día, con situaciones que de repente se quedaron en nuestro subconsciente y que ya durante la noche, en nuestro descanso, pues vienen a tomar su lugar y se forma una historia, y más si nos gusta, pues ya, no, sí, padrísimo. Ya usted sabe cuando le está dando cuerda a un sueño. Dios habla a través de sueños y la Escritura dice, miren, si ustedes tienen sueños, buena onda, cuéntenlo, pero quien tenga mi palabra, proclámenla sin vacilar. Porque ¿qué tiene en común el grano con la paja? Un sueño, sí, puede ser un mensaje de Dios, pero que requiere todavía mucho para ser considerado un mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque es una impresión en nuestra mente y esa impresión requiere de una interpretación. Y es ahí donde un altísimo porcentaje de personas fallan. No, pues es que yo de repente soñé que estaba en una habitación en completa oscuridad y estaba rodeado de oscuridad hasta que alguien llegó. Prendió el apagador. Ay, ¿en serio? ¿Qué significará eso? Queremos encontrarle sentido a todo y realmente no todo va a tener sentido, ni una connotación espiritual. Sí, Dios habló a través de sueños, le habló a José, le habló a Daniel. Dios nos habla a través de visiones, sí, Dios le habló también a Daniel, le habló a Pablo mismo a través de visiones, pero hay que desarrollar discernimiento y conocimiento de las Escrituras para poder entonces tener sensibilidad a la revelación del Espíritu Santo a nuestra vida a través del mensaje que Él nos quiere comunicar. Y no comenzar a ver a la gente con sospechosismo, porque ya tuve un sueño. Ahora te pregunto, si tu sueño fuera real,
¿Con qué finalidad Dios te lo comunicó a ti? Si no tienes la posibilidad de cambiar nada. Es que Dios sabe, pastor. ¿Qué sabe? Que me encanta el chisme. Entonces, tu motivación es otra. No es Dios hablándote. Es tu mente generando conjeturas y al final fabricando la historia que a ti más te gustaría que fuera. Finalmente, creo que Dios también nos habla a través de la iglesia. La persona que tienes al lado puede ser un canal de Dios para hablarte. De repente hay decisiones que tomamos y como que soñamos despiertos y llegamos a expresar nuestro deseo, nuestra voluntad. Pero no es complot, es que de repente la gente en torno a nosotros nos dice, ¿sabes qué? Es que no es por ahí. No es de esta manera, no es de esta otra. Y nosotros nos aferramos y pensamos que hay un complot en contra de nuestra felicidad. Es que les da envidia que yo finalmente estoy saliendo adelante. Pero algo que debemos de saber es que si somos hijos de Dios y si el Espíritu de Dios está en nosotros, también en algún momento el Espíritu Santo nos va a usar para que podamos emitir una señal de alerta. Y no necesariamente detrás de esta señal de alerta exista la autoridad de un así dice el Señor. Pero en el trato de los unos con los otros, Dios se mueve. En el trato de los unos con los otros, Dios nos habla. El punto es hasta qué punto nosotros estamos escuchando. ¿Estamos oyendo la voz de Dios? La Biblia nos narra que en una ocasión, estando Pablo junto con otros discípulos reunidos en una casa, llegó un hermano de la iglesia de nombre Ágabo. Estaban a la mesa, habían cenado en esa ocasión, habían estado compartiendo cosas juntos y de repente el Espíritu Santo habla a través de Ágabo y toma el cinturón de Pablo sin saber de quién es y dice: esto dice el Espíritu Santo acerca del propietario de este cinturón. Y lo que Dios está diciendo es que a la persona que es propietaria de este cinturón le va a ir mal ahora que vaya a Jerusalén. Y los demás hermanos se pusieron a llorar y a decirle a Pablo: mejor no vayas. Ya oíste al brother lo que dice. Pero ¿sabe por qué esa expresión no sacudió el corazón de Pablo? Porque en su relación de Pablo con Dios, ya Dios le había dicho que le esperaban prisiones, tribulaciones, sufrimientos. Y la palabra del hermano solo confirmaba lo que ya Dios le había revelado. Tenemos que establecerle fronteras a la voz del Espíritu hablándonos. No es escuchar y correr sin sentido, mientras que se afina nuestro sentido de discernimiento, mientras se afina nuestra capacidad de comprensión espiritual, mientras maduramos en el comprender y entender la voz de Dios. Tengo que establecer fronteras para no extraviarme en lo que mi corazón me está diciendo o en lo que espíritus engañadores que conocen el deseo de mi corazón me pueden decir. ¿Recuerda usted la historia del rey Acab? Se rodeó de profetas que le decían lo que él quería oír. Estaba inclinando su oído a espíritus engañadores, porque le decían: sí, ve y haz como tú quieres, Dios te va a dar la victoria. Y Josafat le dijo: oye, ¿no habrá alguien más por quien podamos consultar al Señor? Porque todos estos parece que les regalaste una torta y un Boeing.
Y dijo, pues sí hay uno, pero no me cae bien porque nunca me dice lo que yo espero escuchar. Tráelo. Y fueron con Micaías y le dijeron, ¿sabes qué? Todos están profetizando en este orden. Y Micaías dice, yo no hablaré algo que el Señor no me muestre. Y llega a la presencia de Acab y le dice a Acab, bien, dime, ve, te va a ir bien. Cuando usted llega a conocer el rostro de una persona por el nivel de relación que tiene, usted sabe cuando esa persona está siendo sarcástico o está bromeando o está simplemente enviándole un mensaje sin una sola palabra de por medio. Se conocían Acab y Micaías. Y cuando Micaías le dijo, ve, te va a ir bien, le dijo, ya, fuera de bromas, dime qué onda. Si quieres la verdad, sí, háblame la verdad. Entonces le dijo, yo veía a Israel dispersado por el desierto y oí una voz que dijo, vuelvan todos a sus casas. Lo vi como un rebaño de ovejas sin pastor. Y te voy a decir una cosa más. Vi en la presencia del Señor como espíritus engañadores venían a hablarte en nombre del Señor a través de la boca de tus profetas. Porque estás cegado con lo que te aferras a tener. Y Dios te ha dicho no. Ese hombre, en lugar de tener humildad, le dijo a Josafat, ya ves, nunca me profetiza nada bien. Total, vamos a ignorarlo, vámonos a lo que sigue. Ya, mayoría, 400 dijeron ve y solo este dice que no. Y usted conoce la historia. Se adentró en campaña. Pero acá es esa clase de amistades ventajosas. Una amistad de verdad pondrá sus manos en el fuego para que las tuyas no se quemen. Es decir, va delante de ti. Acab no. Le dijo a Josafat, tú te disfrazas de mí y yo me voy de incógnito. Qué mala onda, ¿no? Y Josafat, que era bien ley, dijo, pues va, órale, yo me disfrazo de ti. Y dice la escritura que cuando se desarrolla la batalla, de repente, en un momento, alguien lanza una flecha al aire. Y esa flecha le entra a Acab por la hendidura de su armadura y lo hiere de muerte. ¿Qué vamos a hacer nosotros? A Acab le sucedió esto porque menospreció el medio, el canal a través del cual Dios le estaba hablando. No entramos todavía al mensaje, esto va a ser tema de la siguiente sesión. Pero el canal nos dice mucho. Y es lo que tenemos que aprender a considerar desarrollando nuestra relación con Dios. Amén. Y es que solo así podremos madurar. Porque mire, la madurez de cada creyente será determinante para que éste, al estar expuesto a la palabra de Dios o a una impresión del Espíritu, su corazón pueda darle el valor e interpretación correcta. Y de esta forma su convicción no lo dirija en una senda equivocada. En ocasiones hay convicciones en nosotros que nos están llevando en una dirección equivocada.
El punto de escuchar a Dios es que podamos corregir la dirección de nuestra senda y hallarnos en paz con Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús.